Hola. Muchas veces en las escrituras se nos muestra cómo el amor de Dios es como el de un padre, tal y como nos dice en Isaías 49:15. Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Aunque se olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Y esto nos recuerda el amor de una madre por su hijo recién nacido, lo que la lleva a satisfacer con ternura las necesidades físicas de ese niño. Ciertamente muchas personas tienen la suerte de tener madres que sobresalen en el tipo de amor que sus hijos necesitan durante toda su vida. Aunque algunas madres no nos brinden ese amor, Dios nunca dejará de amarnos con todo el cuidado maternal y tierno que necesitamos para crecer espiritualmente en este mundo. Dios anhela ser nuestro Padre y Madre, y protegiéndonos de cualquier peligro, llevándonos en sus brazos y escudándonos las tormentas de la vida. Y bueno, como dice el salmista, como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Salmo 103:13. Cuando nuestros propios padres nos faltan o son negligentes, puede ser también que puedan ser abusivos, es reconfortante saber que nuestro Padre Celestial está allí para llenar esos agujeros de nuestra copa de amor y llenarlas pues hasta rebosar, tal y como nos dice el Salmo 23:5. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis gustadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Y se pueden encontrar buenos padres incluso cuando no sean los nuestros, para ayudarnos a comprender el amor de Dios. Siempre hay un lugar en la mesa familiar que Dios tiene preparada para nosotros. Y bueno, así iniciamos esta lección maravillosa, número 4, que lleva como título Dios es apasionado y compasivo. Y vamos con nuestro versículo para memorizar. Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Aunque yo lo olvide, yo nunca me olvidaré. Isaías 49:15. Amén. Pues como hemos visto en este mes de enero, acerca del amor tan lindo que Dios tiene para nosotros, sabemos que el amor de Cristo es profundo y sincero y fluye como una corriente incontenible hacia todos los que lo aceptan. No hay egoísmo en su amor. Sí, ese amor nacido del cielo es un principio permanente en el corazón y se dará a conocer, no solo a aquellos que más lo apreciamos, ¿no?, en esa relación sagrada, sino a todos aquellos con quienes entramos en contacto. Nos llevará a conceder pequeñas atenciones, a hacer concesiones, a realizar actos de bondad, a pronunciar palabras tiernas, verdaderas y alentadoras, y nos llevará a simpatizar con aquellos corazones que estén hambrientos de simpatía. Sabemos que en el mundo hay muchas personas que son heridas, ¿no?, que tienen problemas, que tienen trauma, que tienen situaciones. Y es lindo cuando podemos hacer la diferencia con un abrazo, escucharlas, una palabra de aliento y poder mostrar este amor tan lindo que hemos recibido de Jesús. Dios no nos trata como los hombres finitos se tratan entre sí. Sus pensamientos son pensamientos de misericordia, de amor y de la más tierna compasión. Hay hombres que se odian, se envidian y piensan mal del otro, pero por suerte el Señor no nos trata así, no piensa así de nosotros, sino que nos ve con compasión. Satanás está listo para robar las benditas seguridades de Dios. Desea arrebatar al todo activo de esperanza, de todo rayo de luz. No debemos permitirle que lo haga. No ha de prestar los oídos al tentador. En la parábola del hijo pródigo que vimos anteriormente, vemos cómo será recibido el extraviado. Nos dice, cuando aún estaba lejos, le vio su padre y tuvo compasión, corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Pero incluso esta parábola, por tierna y conmovedora que sea, se queda corta para expresar la infinita compasión del Padre Celestial. El Señor declara, por medio de su profeta, con amor eterno te he amado, por tanto, te daré, ¿no?, te trataré, te corresponderé con misericordia. Mientras el pecador estaba todavía lejos de la casa del Padre, ¿no?, malgastando sus bienes en un país extraño, el corazón del Padre suspiraba por él. Y todo anhelo despertado en el alma por ver a Dios no es sino una tierna súplica del Espíritu Santo, cortejando, suplicando y atrayendo al errante al corazón del amoroso Padre. Dios, nuestro Padre Celestial, odia el pecado, pero ama al pecador y se entregó a sí mismo en la persona de Cristo para que todos los que quisieran se salvaran y tuvieran eterna bienaventuranza en el reino de gloria.
¿Qué lenguaje más fuerte o más tierno podría haberse empleado que el que ha escogido para expresar su amor hacia nosotros? Por eso declara este versículo tan lindo que nosotros sabemos que lo más cercano a comprar el amor de Dios es el amor de una buena madre por su criatura. Y por eso dice, es que ¿acaso se olvidará la mujer de su niño de su pecho, no ese niño recién nacido, su amor, ¿no? Que estuvo esperando esos 9 meses, su bebé? Dice, ¿acaso ella se olvidará de su criaturita para no compadecerse de hijo de sus entrañas? Entonces dice el Señor, si ella se olvidara, yo no lo haré, jamás me olvidaré de ti. Qué lindo saber, ¿no? Cuán vasto, cuán profundo, ¿no? Cuán extenso es el amor del Padre hacia nosotros. Y por eso Dios que en esta lección, este trimestre, quiere que nos sintamos amados, valorados y que sepamos que Dios nos mira con amor y compasión, porque a veces ignoramos tantas cosas y Dios es un Padre bueno que está con los brazos abiertos para recibirnos, para que podamos pedir perdón y seamos perdonados. Estas promesas son maravillosas y nos recuerdan que esa expresión de amor, la piedad de Dios, son tan maravillosas que hablando en nuestro corazón, o sea, cómo conocer a Cristo y no ser transformado por Él, cómo conocer a Cristo y no hablar por Él. Cristo nos constriñe, Cristo nos motiva, es algo maravilloso. Efesios 1:7 nos dice que tenemos redención por su sangre en el perdón de nuestro pecado. Si solo cree que Dios es tu ayudador, pues Él quiere restaurarnos. Y esa imagen, ¿no? Morar en el hombre, a medida que nos acerquemos a Él, ¿no? Confesando nuestros pecados y arrepintiéndonos, Él se nos acercará a nosotros con misericordia y con perdón. Nosotros tenemos que hacer reconocer, ¿no? Nuestros errores, nuestros pecados, para poder disfrutar de su gracia, ¿no? Para poder disfrutar de su bondad. Pues está muy interesante la lección, pues nos sigue hablando del amor del Padre. Y lo primero que debemos de ver es que Jesús en estas historias, ¿no? Cuando vemos cómo Él sanaba a las personas, les hablaba, siempre mostró ese amor. Yo le decía anteriormente que Jesús nunca hizo un milagro para Él mismo, ¿no? O para demostrarle a las personas que sí era Jesús, sino que todo lo hizo siempre fue para ayudar y sanar a las personas, a los enfermos, aliviar las cargas. Y todo lo que Él hizo aquí en la tierra lo hizo siempre para otros, nos sirvió. Cuando leemos Oseas capítulo 11, vemos esta historia, este pasaje nos habla de las diferentes emociones de un padre por su hijo. Y en este caso se trata de Efraín, el hijo menor de José, a quien Jacob adoptó como suyo. Dios bendijo abundantemente a su tribu cuando las 12 tribus se establecieron en Israel, hasta que más tarde los asirios invadieron a aquellos que se habían apartado de Dios. Los padres comprendieron fácilmente cómo se entristece el corazón de Dios cada vez que se necesita castigo y sus hijos descarriados sienten las consecuencias del pecado. Las profundas emociones de Dios también quedaron ejemplificadas en el caso del matrimonio de Oseas. Dios le dio a este profeta la inusual instrucción de tomar una ramera por esposa. Eso es lo que nos dice Oseas 1:2. Dice, principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Y bueno, que vemos que a través de este matrimonio problemático, Oseas y quienes lo conocieron entendieron más claramente cómo se siente Dios cuando su amado pueblo rechaza su amor y le da la espalda, ¿no? En idolatría. Las acciones infieles de la esposa de Oseas hicieron que la cortejara repetidamente e incluso criara a sus hijos ilegítimos, o sea, no eran de él ni siquiera. Y no podemos evitar las profundas emociones de Dios en estos ejemplos. El rey Salomón pudo determinar que la mujer era la madre de un niño que ambos reclamaban como propio por sus reacciones cuando se ofreció a cortar el bebé por la mitad. Dice que la verdadera madre anhelaba con compasión al bebé hasta el punto de ofrecérselo a la otra mujer que lo tomara. Esto nos muestra el tipo de amor sacrificial que Dios tiene por sus hijos. Qué dolor devastador le causamos a nuestro Padre Celestial cuando le damos la espalda y nos aprovechamos al máximo su asombroso sacrificio por nosotros, cuando nosotros no podemos apreciar, amar o mirar la cruz maravillosa, entonces estamos despreciando
todo ese plan maravilloso de redención que que el Padre hizo por nosotros para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Pues continuamos haciendo una breve reflexión acerca de las lecciones y es importante, ¿no?, que en la Biblia conocemos el carácter de Dios, lo que ha pasado, el pasado, el presente y el futuro, y que las emociones de Dios a menudo se describen en términos humanos como los de una madre, un padre, un matrimonio. Las emociones no son malas en sí mismas, aunque los humanos a menudo las manejamos mal. Dios nos ha dotado, ¿no?, de poder tener emociones y Él mismo a menudo muestra emociones como el amor e incluso ira o celos. Sin embargo, las emociones incontroladas en los humanos pueden resultar en experimentarlas y mostrarlas de maneras problemáticas. Las emociones de Dios, por otra parte, están perfectamente equilibradas, son racionales y controladas, y su respuesta a nuestros comportamientos negativos, por ejemplo, está totalmente en consonancia con el carácter amoroso y misericordioso de nuestro Creador perfecto. Para que podamos mantener nuestras emociones de la manera más positiva y edificante, haremos bien explorar más plenamente las emociones de Dios, que incluyen tanto su naturaleza apasionada como compasiva al tratar los problemas de su pueblo. Podemos ver, ¿no?, cómo el Señor, tomando el ejemplo del pueblo de Israel, cómo lo conducía, cómo lo trataba, cómo le suplía, cómo le suministraba, para conocer las emociones de Dios. En un momento llegaron ellos a desear volver a esa esclavitud de la cual Dios los sacó con mano poderosa. Vemos cómo le respondía. Por eso el Señor no dejó de darles alimento o de protegerlo con la nube de fuego. No dejó tampoco no los enfermó ni nada, sino que siguió suministrándole, ¿no?, su amor y su protección, porque como le decía anteriormente, el amor no es solamente un sentimiento, es un principio. Hay una cita de John Piper que dice: Dios nos creó para vivir con una sola pasión, que es mostrar con alegría su excelencia suprema en todas las esferas de la vida. La vida desperdiciada es la vida sin vivir en pasión. Dios nos llama a orar y a pensar, sueñe, piense, planifique, trabaje. No se debe hacer mucho, sino para hacer mucho de Él en cada parte de nuestras vidas. Entonces, Piper nos dice que hemos de vivir con excelencia y que no debemos desperdiciar la vida, sino hacer todo con pasión. Y sería bueno uno hacerse la pregunta: ¿de qué manera Dios es apasionado y compasivo? ¿Por qué tantos tienen algo negativo? ¿Qué impresión sobre el carácter de Dios nos da esta lección y cómo en nuestra vida, igual como Jesús mostró pasión y compasión en su vida, podemos mostrarlos a otros y aplicar esas lecciones ahora, ¿no? Ahora es el tiempo, a nuestras familias, compañeros de trabajo, vecinos y todos los que nos rodean, porque ese es nuestro círculo. La pregunta fundamental es quiénes somos y cómo actuamos. A menudo nos definimos por lo que hacemos en lugar de quiénes somos. Sin embargo, como aclaran las Escrituras, es quiénes somos lo que resulta en lo que hagamos, aunque lo que hacemos ciertamente es muy importante y refleja nuestros motivos y prioridades. Nuestra confianza en Dios tiene resultados y nuestra creencia también tiene consecuencias. Por eso debemos asegurarnos que lo que creemos es correctamente. Eso es importante porque hay personas que tienen creencias erradas y actúan la vida entera erradamente. Entonces, por eso es importante. No solo escuchamos y aceptamos, sino que actuamos sobre lo que escuchamos, lo que ahora se han convertido en hijos de confianza del Padre Celestial. La buena noticia es que Jesús, ¿no?, ese amante, Salvador, deja que su luz brille en la oscuridad y brille en nuestros corazones para iluminar el conocimiento de la gloria de Dios. Pero tenemos un tesoro todavía, ¿no?, en frasco de arcilla, como dice 2 Corintios capítulo 4:7. Dice que porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como siervos por amor a Cristo. Porque Dios, que mandó de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento.
también nos dice que la gloria de Dios es la fe de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Que somos los frascos de arcilla que contienen el tesoro del Evangelio. Y es de la increíble condescendencia de Dios que se nos concede este inmenso privilegio, pero el valor no está con los frascos de arcilla, simplemente los contenedores, o sea, nosotros, para la gracia salvadora de Dios, y Él es que está reivindicando su ser y haciendo que nosotros podamos deleitarnos para ser parte de esta demostración que demuestra a nuestro Dios como fidedigno, honesto, verdadero, amoroso, amable, compasivo, bueno, benigno, perdonador, y todos esos atributos maravillosos por los cuales le agradecemos. Porque imagínese usted que no tuviéramos un Dios, ¿no?, como el que tenemos, que pecáramos y pecamos diariamente con un pensamiento, con una palabra, con un deseo, aún pecamos, no nos damos cuenta que al instante que pecamos ya Dios nos diera un infarto o una enfermedad terminal, nos matara al instante. ¿A quién pudiéramos reclamar, no? No podríamos hacer nada, pero le damos las gracias a Dios por tener esos atributos maravillosos, por pensar en nosotros, por preocuparse por nosotros y por tener ese lindo pensamiento acerca de nosotros, tanto que se entregó a sí mismo y todavía está en el santuario celestial intercediendo por nosotros. Cuando se trata de la pasión y la compasión de Dios, tenemos que compartir algo de esa historia, porque hay muchas acusaciones de Satanás que tratan siempre de dañar el carácter de la verdad y la sabiduría del gobierno de Dios. Y por eso que vimos esta revelación, ¿no?, que todas estas cosas que pasaron en el cielo, pero Dios siempre, desde que nos levantamos, ¿no?, muestra su amor en la naturaleza y en todas las cosas creadas. De hecho, había una persona que le preguntaba a otro, ¿qué harías si te doy $200 millones? Y él dice, yo lo aceptaría y te diría gracias. Pero le dice, pero si yo te doy esos $200 millones y te doy la noticia de que mañana no puedes despertar, o sea, te vas a morir hoy, este es tu último día, ¿qué harías? Y dice, no, pues no lo acepto. Entonces, él le explicaba que su vida vale más que $200 millones. Despertar cada mañana es un privilegio, es una bendición, es una bonanza, es una misericordia. Pero a veces como seres humanos siempre tenemos que pasarnos cosas negativas, ¿no? Sentir que estamos en un momento de peligro, que casi perdemos la vida, para apreciar las cosas maravillosas que tenemos que no se compran con dinero. Nuestro amante Salvador nos creó, ¿no?, pero antes pues nos dotó de todas las cosas útiles. Y nosotros hemos de agradecer al Señor por ser tan sabio y poderoso y tener esa fuente, ¿no?, esa fuente de misericordia. Por eso es que nos hace la invitación, que podemos acercarnos confiadamente a ese trono de gracia para recibir socorro oportuno. Porque Dios es clemente, es compasivo. Y lo dice varias veces en la Biblia. Es que mira, yo soy misericordioso y todas esas cosas, pero si te portas mal, entonces ¿qué va a pasar? Hasta la cuarta generación pues hay castigo, pero si te portas bien, dice por millares de generaciones, ¿no? Entonces vamos a apreciar eso bonito que tiene Dios para nosotros, que por millares de generaciones pues nos da ese brazo, esa diestra poderosa en misericordia y en bondad para no desperdiciar una salvación tan grande y tan linda como esta. Pues continuamos con esta lección donde vemos esos milagros lindos de Jesús, vemos ese paralítico de Betesda, ¿no?, que tenía tanto tiempo. Y es uno de los casos que más conmueve a uno, porque el pobre no tenía ni quien lo moviera, ni quien lo llevara. Se movían las aguas, él no podía ir porque no tenía quien lo llevara, entonces era un problema, ya no tenía ni esperanza. Pero llegó Jesús, la mujer de flujo de sangre, también tantos años padeciendo esto,
y muchos otros más, los leprosos que no tenían esperanza. Y bueno, como dice la Biblia, estos milagros se escribieron para que creáis, pero hay mucho más. Y Jesús siempre mostró compasión por cada persona, siempre mostró compasión por, por la humanidad, y siempre pues nos miró así como una madre mira a su pequeño recién nacido. Siempre nos miró como un padre protector. Jesús es más que un padre, obviamente, pero así es como se compara para que podamos entender un poquito, ¿no? De cómo Él nos ve, que siente por nosotros, mucho más que todo eso, pero para nuestra mente finita es así como se compara. El Salvador manifestó compasión divina hacia la mujer sirofenisa, que es otra historia que conocemos. Su corazón se conmovió al ver su dolor. Anhelaba darle de inmediato la seguridad de que su oración había sido escuchada, pero enseñar una lección a sus discípulos, y por un tiempo pareció desatender el clamor de su torturado corazón. Fue Cristo mismo quien puso en el corazón de aquella madre la persistencia de que no sería repelida. Fue Cristo quien dio a la viuda suplicante pues valor y determinación ante él. Fue Cristo quien siglos antes, en el misterioso conflicto junto al Jacob, con la historia de Jacob, había inspirado a este patriarca la misma fe perseverante, a la confianza de que él mismo había implantado, pues que no dejó de recompensarla. Es hora de Satanás llenar nuestros corazones de dudas. Hemos de persistir en la fe, no en la duda. Ok, tenemos situaciones. Lo primero que nos asalta es la duda, la desconfianza, a pesar de que Dios siempre nos ayuda y que nos protege y que nos responde. Pero siempre, cuando estamos en una situación, lo primero que nos asalta es la duda. Sin embargo, vamos a persistir en la fe, no en la duda, persistir en la fe. Porque Satanás es que nos hace pensar que Dios es severo, que no nos escucha y nos tienta a pecar. Y luego entonces a considerarnos, ¿no?, que somos demasiado débiles para acercarnos a Dios. Satanás quiere eso, que pequemos y luego que, ay, es que pequé, es que cometí un error, ya no puedo acercarme a Dios. Es Satanás que nos quiere alejar. Porque Dios, como el Padre, el hijo pródigo, esa parábola que vimos la semana pasada, está con los brazos abiertos a recibirnos y sigue haciendo cosas maravillosas y dándonos con cuerdas de amor para que podamos disfrutar de esa maravillosa gracia, de ese amor abnegado, de ese amor inmensurable. Entonces, el Señor sabe esto y Jesús nos asegura, ¿no?, a nosotros, a sus discípulos, a sus seguidores, que Dios se compadece de nuestras necesidades y de nuestras debilidades, y que ni un suspiro podemos exhalar, ni un dolor que sintamos, ni una pena que traspase nuestra alma sin que el corazón de Jesús lo note. No hay nada que hagamos que Papá Dios no se dé cuenta, que no le importe o que no le interese. Nuestro Dios es un Dios de amor y está rebosando, ¿no? Y quisiera que pudiéramos aceptarlo en el corazón. Dios se inclina desde su trono para escuchar el clamor de los oprimidos. A toda oración sincera, Dios responde, heme aquí. Él eleva a los afligidos y oprimidos, y en todas nuestras aflicciones también Él es afligido. Porque a veces decimos, ay, es que estoy en una situación, o sea, tengo hambre, tengo sed, estoy triste, estoy ansioso, tengo miedo, pero se nos olvida que Jesús pasó todos esos malestares, esas emociones, esas situaciones, esas problemáticas. Él mismo llevó todas nuestras enfermedades, nuestras rebeliones, y lo tuvimos, por azotado y afligido, olvidado de Dios, ¿no? Allá Jesús llevó todas nuestras circunstancias, nuestras enfermedades, nuestros errores. Y por eso es que Jesús puede ser nuestro sumo sacerdote. Por eso es que podemos ir confiadamente, porque Él puede compadecerse de nosotros. Cuando nosotros nos duele la cabeza, nos pasa algo, tenemos esa conexión con Cristo, esa seguridad de que Él nos entiende porque Él pasó lo mismo. Y por eso Jesucristo es nuestro camino, ¿no?, nuestra guía, es nuestro redentor, porque no hay nada que nos haya pasado que Él no le haya pasado también. Por eso Él nos entiende y nos da la fuerza para poder vencer. Pues al perder de vista el verdadero carácter de Jehová, los israelitas pues no tenían excusa. A menudo se les había revelado como
lleno de compasión y clemente y sufrido y grande misericordia y verdad. Cuando Israel era niño, testificó, entonces lo amé y llegué y llamé a mi hijo de Egipto. Oseas 11:1. Jesús, tanto como un padre, o tanto haciendo pues la comparación con la historia de Oseas, ¿no? Esa mujer adúltera, entre otras ejemplificaciones que hacen, nos llama, nos habla, nos busca con amor, porque el Señor tiene algo especial, ¿no? Por nosotros, no porque seamos los más inteligentes, los más dotados, los más fieles o los menos idólatras. Dios es fiel porque esa es su naturaleza. Él es fidedigno. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para volverse atrás. Cuando Él promete algo, lo cumple, y cuando dice algo, lo realiza. Y Dios se acordó del pacto, ¿no? Había hecho a los antepasados. Dijo, no, es que yo voy a liberar mi pueblo, lo voy a sacar con un poderoso. O sea, no porque se lo merecían, porque iban a ser fieles, sino porque Dios es amor. Porque Dios es fiel, porque Dios es así. Y por eso Él extiende su pacto. No ha venido, ¿no? Como dice el versículo, ¿no? Para que digan que, ay, el Señor se olvidó, ¿no? O para que lo tengan por tardanza, sino que es longánimo, es compasivo, es apasionado y no quiere, interesante, y no quiere que nadie perezca, sino que procedamos al arrepentimiento. Por eso es que dice, ¿por qué habéis de morir, oh casa de Israel? Arrepentíos, confesad vuestros pecados, recibidlo en tu corazón, para que Él pueda hacer ese cambio que necesita tu alma. Dice que con ternura el Señor había tratado a Israel en su liberación de la esclavitud egipcia y en su viaje a la tierra prometida. Por eso aquí Isaías 63:9 nos dice, en toda aflicción de ellos fue afligido y el ángel de su presencia los salvó. Y en su amor y en su piedad los redimió y los llevó y los sustentó todos los días desde la antigüedad. Nosotros sabemos esa maravillosa historia, que sus casas no se gastaron, que no se enfermaron, que Dios suplió, que Dios protegió. Fue algo maravilloso. Dios, como siempre, pues enseñándonos cómo Dios nos ama, cómo Dios nos trata y cómo ese Dios es un Dios que provee. De hecho, Dios hizo provisión para todo, para cada prueba, situación, menos para la ignorancia voluntaria. Moisés se basó en su conocimiento de la larga paciencia de Jehová y en su infinito amor y misericordia para hacer su maravillosa súplica por la vida de Israel cuando en las fronteras de la tierra prometida se negó a avanzar obedeciendo el mandato de Dios. En el colmo de su rebelión, el Señor le había declarado, los heriré con la peste y los desheredaré. Pero el profeta alegó las maravillosas providencias y promesas de Dios en favor de la nación elegida, y luego, como la más fuerte de todas las súplicas, exaltó el amor de Dios por el hombre caído. Algo maravilloso. Podemos ver otros versículos que nos habla, pues, cómo Jesús tuvo misericordia, como el Señor, bueno, hay un ejemplo, igual como la vida de Naín. Ya la vida se le ha muerto su esposo, le quedaba solamente ese hijito. Ustedes saben que era muy importante, ¿no? Tener descendencia, tener hijos en ese tiempo. Y cuando Jesús vio a esa viuda, ¿no? Que solamente le quedaba ese hijo y también se le murió, Jesús lo resucitó. Y dice el Espíritu de Profecía que Jesús comprende el clamor, ¿no? de los padres, pero especialmente de la madre. Y tuvo compasión. Dios es un Dios compasivo. No hay nada que podamos decirle, ¿no? Que el Señor no nos entienda, que no nos comprenda, que no nos mire con misericordia. Dios no nos mira con asco o con odio o con indiferencia. Dios nos mira con amor. Y usted debe de saber eso para que usted, aunque haya cometido algún error, pueda acercarse a Él confiado de que Dios lo escucha y lo va a tratar con amor y va a perdonar sus pecados. Cuando Cristo vio las multitudes que se congregaban a su alrededor, sintió compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tenían pastor. Cristo vio la enfermedad, el dolor, la necesidad y la degradación de las multitudes que se agolpaban a su paso. A él le fueron presentadas las necesidades y las aflicciones de la humanidad en todo el mundo. Imagínense todas esas multitudes de enfermedades. No solamente enfermedades físicas, enfermedades mentales y enfermedades espirituales. Imagínense todas esas penurias, ¿no? de la humanidad. Y ahí estaba Cristo, ¿no? Con su amor rebosante.
entre los encobrados y los humildes, entre los más honrados y los más degradados. Contempló almas que anhelaban las mismas bendiciones que Él había venido a traer, almas que solo necesitaban un conocimiento de su gracia para convertirse en súbditos de su reino. Entonces dijo a sus discípulos: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de las mies que envíe obreros a sus mies. Mateo 9, 36, 38. Y ahí estamos nosotros, los obreros, ¿no? Para poder mostrar el amor de Jesús, ¿no? Que hemos recibido, porque lo que recibimos damos, no nos quedamos con la buena noticia, las buenas nuevas, sino que la compartimos con las almas que la necesitan. En este mundo que viven muchas personas que están falta de amor, de conocimiento de Dios, de palabras de bondad, ¿no? Y nosotros tenemos esa responsabilidad, ese privilegio y atender, ¿no? A los desvalidos, a los débiles, a los degradados, a los olvidados, a los que nadie quiere. Y por eso es, si queremos ser como Jesús, debemos de abrazar a las personas que nadie quiere abrazar, visitar a los que nadie visita, tratar a los que nadie quiere tratar. Debemos de hacer la diferencia. Así que hasta aquí este resumen de esta maravillosa lección y nos vemos la próxima semana, con la ayuda de Dios, analizando y resumiendo la lección número 5. Pero antes quiero leer esto que dice: el amor humano puede cambiar, pero el amor de Cristo no conoce cambio. Cuando clamamos a Él en busca de ayuda, su mano extendida salva a todos. Así que vamos a extender, ¿no? Ese amor, esos rayos que Cristo ha dejado con nosotros. Bendiciones. Bye.